la mayor cantidad de gente posible, no lo va a entender. No tiene la capacidad de entender. Pero a nosotros qué nos importa si entiende o si no entiende. Nosotros no lo vamos a educar. Lo que queremos hacer es pararle el carro. Que entienda. Yo creo que eso sí lo puedo entender. Pararle el carro. Bueno, ahora vamos a estar revisando todo lo que se juega mañana, que no es cualquier cosa. No es cualquier cosa porque precisamente involucra a muchos sectores, eh, o por lo menos a dos sectores. Los jubilados los tenemos que incorporar en todas las peleas porque la verdad que son la base del castigo, ¿no? Pero bueno, mañana eh, hay mucho de lo que nosotros valoramos de la argentinidad que está en juego, porque este tipo quiere crear otro país con otra idiosincrasia, con otros valores, o mejor dicho, sin ningún tipo de valores. Eh, y uno se siente un poco raro, ¿no? Porque yo no soy de hablar de valores. La verdad que no es un tema en mi vida, en mi carrera. Nunca me puse a hablar de eso, pero se ve que eh, regían esos valores y entonces uno tenía margen para sentirse de joven un poco rebelde, salteándoselos. Pero todo es relativo, todo es dinámico y todo depende del contexto. En este momento hay que virar de posición. Los que no viraron, viren rápido porque mañana les va a quitar hasta el oxígeno, porque este tipo, si lo dejamos, nos va a cobrar hasta para respirar. Bueno, si quieren dejarnos mensajes, el teléfono es el de siempre, 11 3200 0530, 11 3200 0530 y arrancamos con jugo de limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos periodismo. AM530. Tomá aire. Bueno, como ustedes saben, mañana es la pulseada de la que hablábamos porque vamos a ver si la oposición logra sostener los dos tercios que tuvo en el Senado con el tema de la discapacidad. Hoy les digo lo que escuché. Es una especie de día caliente de llamados frenéticos, porque por supuesto, como antes de cada votación, a eso sí estamos acostumbrados, antes de cada votación viene el día de la compra y venta, ¿no? Es el día, habría que ponerle un nombre, es el día en el que se compran y se venden diputados en este caso. Yo no creo que dependa en este sentido de la comprensión de cada diputado, de cuál es el problema y qué es lo que se juega mañana. Creo que cualquiera que egresó de la primaria puede entenderlo. O sea que no es una cuestión de que no lo entiendan. Lo que hay que hacerles entender es que si no ayudan a votar, a voltear de mi ley, ellos la van a pasar mal. En ese mismo instante van a quedar pegados con mi ley y van a caer con mi ley. Esa promesa es la que le tenemos que hacer, porque nosotros tenemos armas, pero no las usamos. El arma, la herramienta, arma suena medio, es un arma, es lo más parecido a un arma que aceptamos en una sociedad civilizada, para que usemos todos los ciudadanos, ¿no? Naturalmente. Eh, Fíjense ustedes, ¿no? Porque uno habla de la uva, ahora vamos a ver algo de la uva, que sintetiza posiblemente a todas las universidades, hasta es un poco injusto, ¿no? Que cuando tocan a la uva, eh, todo se paraliza y cuando tocan a la Jaureche, cuando tocan a la de General Sarmiento, cuando tocan a la del Comahue, cuando tocan a la Universidad de Córdoba, casi ni nos enteramos. Pero es contra la educación superior. Estos tipos quieren que desaparezca la educación superior porque ese es el proyecto de país que tiene este malnacido. Ese es el proyecto de país que tiene este malnacido. Un país habitado por gente como él y sus amigos, es decir, por brutos, por ágrafos, por iletrados, por gente de pensamiento mágico, por gente que tira el tarot para ver qué medida política se puede tirar.
se puede tomar, mejor dicho. Eh, y la verdad que en este país, y sobre todo para los que venimos de una clase media que se hizo gracias a la Argentina, ¿no? Tuve abuelos italianos que vinieron con una mano atrás y otra adelante, como muchos de los abuelos de ustedes que deben haber venido de cualquier otro lado, tal vez, o de Italia, de España, de Polonia, de cualquier país. No vinieron clases acomodadas en las olas inmigratorias a la Argentina. Vinieron sectores populares, vinieron trabajadores sin trabajo, vinieron gente que no tenía para comer. Esos fueron nuestros abuelos. Y si hoy nosotros podemos manejar la lengua como la manejamos, si ustedes logran entender lo que yo digo, si podemos intercambiar conceptos, si somos gente más o menos formada en algún sentido que tiene que ver con qué tipo de condición humana queremos para nosotros y para nuestros seres queridos, bueno, ha sido porque esos inmigrantes que vinieron hambrientos a ver si acá podían levantar cabeza, se tomaron en serio la idea de mi hijo el doctor, que todos recordarán, ¿no? Y que no significaba que querían que el hijo fuera médico, que querían que el hijo supiera más que ellos, querían que sus hijos, el progreso, lo que se llama progreso, tenía que ver con el conocimiento. ¿Qué es lo que pasa ahora cuando un médico que tiene un grado, que tiene un posgrado, que ha hecho residencias, que tiene, bueno, cualquier cantidad de méritos y de años invertidos en el conocimiento, gana menos de 1 millón de pesos? Lo que te están diciendo es que desapareció la movilidad social ascendente y que entonces estudiar no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Ahora, fíjate, primero vamos a ver al decano de, de Derecho en la clase pública que se dio ayer. Veámoslo, les debo el nombre, ahora se los digo. Ir a la parte de la familia, ¿no? Porque detrás de cada trabajador de estos 70 que despidieron, 300 por ejemplo fueron desfilar hace apenas unos días, hay una familia. Sí, la verdad que la familia está triste, todos, muchos de los compañeros tenemos hijos y la verdad que la situación es muy difícil, se torna... En la universidad pública pueda sostenerse con un financiamiento adecuado y nos parece muy importante que el día miércoles a una marcha docente y no docente de toda la comunidad en general para que los legisladores voten rechazando el veto y por supuesto toda la realización. Bueno, esa es una convocatoria que hacemos nuestra. Leandro Vergara se llama el decano de Derecho. Esa es una convocatoria que hacemos nuestra. Pero yo les estaba diciendo, antes de escuchar al decano de Derecho, que lo que se juega mañana es, por un lado, el futuro de la educación superior y para qué va a servir la educación superior en la Argentina. Porque la verdad que si mi ley no modifica lo que él dice que es inmodificable y es mentira, todo lo que dijo ayer que es inmodificable es mentira, se le ocurre a él que es inmodificable. Pero no hay ninguna ley, no hay, económica, natural, política, nada impide que los argentinos y las argentinas morfemos, nada impide que nos curemos. Depende de las prioridades que tengamos como pueblo. Los que votaron a mi ley parece que no se enferman nunca, que no tienen padres, que necesitan remedios oncológicos, que no tienen hijos, que necesitan un hospital. No sé qué tienen los que votaron a mi ley. Pero por lo que he visto hoy hay muchos arrepentidos que se dejaron engañar con los espejitos de colores y creyeron en alguna palabra, y esa palabra les sonó mágica, guarda con el pensamiento mágico. En política no hay magia, no hay magia. Hay que pensar bien qué se vota y dejarse de hacer el payaso cuando se vota. A los payasos no hay que votarlos, perdón por los payasos, ¿no? Pero bueno, me viene bien con el tema de Lali. Eh, Hablábamos de la movilidad social ascendente que este tipo quiere destruir y hablábamos también de, de de los niños a los que este sinvergüenza
Qué loco que nadie levantó lo que dijo Gastón Alberdi el otro día. Se levantan tantas cosas, se dicen tantos rumores. Un íntimo amigo de Milei cuenta, yo lo comenté el otro día, pero nada por acá, nada por allá, que le tuvo que pedir que le dejara de mandar videos de pedofilia a las 3 de la mañana. Eso se dijo por televisión y lo dijo un señor que se llama Gastón Alberdi, que era amigo de Milei durante mucho tiempo. No sé si es verdad o si es mentira, pero se dijo, es gravísimo y coincide con el modo en el que Milei trata a los niños. Los detesta. ¿Le han visto algún gesto de ternura con un niño? ¿Se lo pueden imaginar a Milei al lado de un niño? No, porque el niño es él. El niño es él es un tipo que no creció nunca, ni crecerá, porque está convencido de que es Batman y no lo es. Eh, bueno, y en este último tramo del editorial, cuando Milei dice que no hay plata, ya sabemos qué plata hay porque se la lleva la hermana, se la llevan un montón se la llevan los que viajan 5 veces a Miami y se traen de todo, se la llevan las corporaciones y se la lleva la hermana, o sea, él. La hermana no es otra persona que él, se la lleva él. Es un coimero, es un estafador, es un chorro. Pero ahora no nos importa si hay plata o si no hay plata, porque plata sabemos que hay. Lo que no hay ahora es trabajo. Ayer este Tarambana tuvo la osadía de decir que lo peor ya pasó. Miren, lo peor empieza ahora, porque ahora van a empezar a cerrar en cadena las grandes fábricas. Hoy hubo casi 400 despidos en Campana, una fábrica de motos, un grupo grande, Simpa, que tiene muchas, esto es una transnacional. ¿Qué decidió? A ver, ¿qué decidió? ¿Qué puede decidir una transnacional que vende motos? Que no va a producir más motos en la Argentina y va a importar en la sede de Campana y de Zárate tiene otra, va a importar y van a hacer depósitos las fábricas. Esto es el proyecto que Milei tiene para la Argentina, no hay otra cosa, atrás no hay otra cosa. Con lo cual, no cuesta mucho, no hay que hacer un esfuerzo intelectual demasiado grande para darnos cuenta de que ahora empieza lo peor. Porque ¿qué pasa cuando las tarjetas de crédito o de débito están estalladas? Cuando no hay salud pública, cuando no hay medicamentos gratis que otros gobiernos habían dado, y cuando encima no es que haya trabajo mal pago, no va a haber trabajo, no va a haber trabajo. Se acerca el momento que antes de la campaña Milei fue capaz de adelantarnos. Viene la etapa en que cada uno se va a fijar a ver si puede vender un riñón. Es el infierno los que nos propone este tipo. Miren un poco para adelante, miren un poco para adelante. Hay que mirar un poco para adelante. Hay que tener un panóptico, un mínimo panóptico, para darnos cuenta de qué rumbo pueden tomar las propuestas o las decisiones que se nos comunican, porque no nos hacen propuestas, nos comunican decisiones, como si fuéramos la nada misma. El pueblo habló el domingo. Se caga Milei en lo que diga el pueblo, no, nunca le importó. El tema es que tenemos que ver nosotros qué hacemos con lo que nos hace Milei. Esa es nuestra libertad por el momento. ¿Qué hacemos nosotros como pueblo? Y no digo como gente de determinado pensamiento político, porque la verdad que estamos en una instancia en la que la lucha es muy general, es muy abarcativa, incluye a muchas corrientes peronistas, incluye a la izquierda, incluye bueno, al trotskismo, incluye a un sector del radicalismo, incluye a todos los que podamos incluir. Entonces, no es una cuestión partidaria, es una cuestión de supervivencia. Quienes sean capaces de darse cuenta que lo que está pasando y por lo que se va a protestar mañana multitudinariamente, tiene que ver con defender, dijimos, ¿no? Todos juntos, la Argentina no se vende, la argentinidad tampoco. No se vende la Argentina y no se vende la manera de ser argentino. Los argentinos no somos estafadores, no somos chorros, no somos pedófilos, no somos lúmpenes. Por supuesto que los hay. Pero hermano, los pusieron en el gobierno.
Ahora tenemos que arreglar este problemita del 56% confundido. Bueno, hagámoslo y generemos entre nosotros el mejor clima posible, porque nos espera una batalla dura, una batalla difícil, contra fuerzas del mal, no contra fuerzas del cielo. Por suerte, las fuerzas del cielo, las verdaderas, creo que nos están apoyando. Y hay un video que quiero que vean, y con esto vamos a cerrar el editorial, de uno de los trabajadores de Simpa, de la fábrica de motos, que hoy se quedó sin trabajo. Esta es la voz y la cara de la Argentina que no tiene futuro. Quiero ir a la parte de la familia, ¿no? Porque detrás de cada trabajador, de estos 70 que despidieron, 300, por ejemplo, fueron en Pilar hace apenas unos días, hay una familia. Sí, la verdad que la familia está triste, todos, muchos de los compañeros tenemos hijos y la verdad que la situación es muy difícil, se torna cada día más problemático y bueno, la verdad que lo único que queremos sostener es el trabajo y agradecerle a todos los compañeros, como decía Carlos de Lagón, a todos los compañeros de otras empresas que han venido, a la familia también que ha venido acá a apoyarnos, a los hijos también que han venido a acompañarnos y bueno, Me agradecerles imagino ese mucho. momento, ¿no? Que uno no quiere transitar cuando después de toda una jornada de trabajo llega a la casa y le dice, bueno, vengo cansado, pero vengo con trabajo. Y al otro día te despertás directamente, venís acá, está todo cerrado, llegaste a tu casa y ¿cómo fue ese momento? Contanos. Sí, no, la verdad que es triste informarle a mi señora, la verdad que fue muy doloroso. Nos abrazamos y bueno, dijimos que le íbamos a pelear hasta lo último para tratar de seguir manteniendo el trabajo. ¿Cómo se conforma tu familia? Esposa y 2 hijos, mellizos. Más unidos que nunca. Sí, obvio, ahora en los momentos difíciles es cuando la verdad los compañeros están presentes, cuando los argentinos más nos unimos y bueno, y seguimos en pie de lucha siempre. Falta sensibilidad, ¿no? La verdad que la sensibilidad falta mucho, no la recibimos de parte de la empresa, de tantos años de trabajo, pensábamos tener un futuro y la verdad ahora ya lo vemos terminado.
Muy bien, ¿cómo le va, Elba? Ay, Ruso, no me haga esos chistes porque me agarra Ay, porque justo le hice riendo. un chiste, porque les cuento, vamos a contarle a la gente, porque este programa es muy serio. Sí, sí, sí. Jorge y yo tenemos el mismo tic, que es que nos distendemos mirando videos de perros, lo cual hacen millones de otras personas también. A mí, yo prefiero lo de los salchichas. Y entonces justo me había mandado uno que yo lo quiero ese salchicha, no quiero otro, quiero ese que me mandaste. Y por eso nos estábamos riendo. Son muy inocentes nuestros chistes. Sí, bueno, tiene una explicación casi biológica. Se segregan endorfinas que calman el cerebro, vincularse con la ternura, sobre todo en épocas donde el dolor y la crueldad dan vuelta desde el gobierno hasta el resto de la Me sociedad. Le voy a cuento que comprar 10 salchichas si dan endorfina. Contame qué le estábamos escuchando. estábamos escuchando a un desconocido llamado Carlos Sí. Gardel interpretando Shira Shira. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Bueno, Jorge, nos vas a ampliar un poco lo que escuchamos ayer en vivo o a vivo del Sí, voy a discurso, ¿no? combinar dos o tres cositas. Primero, un análisis de algunas cosas que se nos pasaron probablemente porque tanto es el desagrado que nos produce que es difícil procesar la información de lo que dice porque uno está permanentemente con problemas estomacales cuando lo escucha y o lo ve, como es el caso nuestro en el día de ayer. Entonces me tomé el trabajo, cosa que hago no de escucharlo, sino de leer lo que dijo, que es como un mecanismo que a mí me resulta bastante más tranquilizante para no tener ganas de vomitar. Y al mismo tiempo me tomé el laburo, esto sí fue un poco más difícil, de leer gran parte, no todo, del proyecto del presupuesto per se, ¿no? Y ahí ver las contradicciones que existen entre lo que dijo y lo que propone al Congreso, ¿no? Entonces voy Ajá. a, primero, hacer una lectura específicamente del discurso de 15 minutos. El tipo que vino y que se mostraba hasta hace una semana antes como un león rugiente, apareció un poquito más calmado, como un león herbívoro, ¿no? Que venía a, de alguna manera, a decir una cosa y la otra contradictoriamente. Es decir, sí al equilibrio fiscal a rajatabla, ¿no? Por un lado, y sí a conceder algunas mejoras a determinados sectores que lo vienen curtiendo a lo pavote, digamos, respecto a sus políticas de destrucción de lo público, lo social, lo educativo, etcétera, ¿no? Eh, Dice que va a seguir siendo fiel a su manual y al mismo tiempo aumentar a los discapacitados, universitarios, jubilados y a los operadores médicos pediátricos. Todo mentira. Todo Si uno mentira. ve Si el haces una cosa, presupuesto, no podés hacer la otra. no, claro, pero no, lo increíble es que en el presupuesto, te voy a dar datos, es un nivel de esquizofrenia, ahí me Sí. impresiona cómo la gente puede mentir tan descaradamente sin vergüenza, ¿no? Él dice que el presupuesto 2026 deroga 12 partidas destinadas a educación y ciencia y tecnología, una de ellas, la más importante, aprobada en el 2008, que estipula en su artículo noveno de la Ley de Educación Nacional, que establece que los presupuestos consolidados del Estado, las provincias y la ciudad autónoma deben superar el 6%. Como ese número, por supuesto, él lo bajó ya en sus 2 años enormemente, ahora lo que hace es derogar ese artículo para que en el futuro no contraste ese 6% que él no respeta con lo que va efectivamente a hacer. Te doy el dato. En el 23, el presupuesto para educación fue 1,48 del PBI. Con su asunción, redujo en 40%
Esto es algo, no existe en ninguna parte del mundo que se reduzca el presupuesto educativo en un año en un 40%. No existe, ¿eh? No existe. Más me estuve Ujú. fijando a ver si existe alguna, ni siquiera en la Argentina en el 2001, producto de la crisis, se redujo el presupuesto educativo en un 40%, ¿no? Y pasó del 1,48 al 0,91. El mismo tipo que dice ayer que va a aumentar las partidas en educación, se propone en el presupuesto bajarlo del 1,9 al 0,7. El grado de locura de un tipo que te dice, bueno, yo voy a mejorar aspectos de, etcétera, y que al mismo tiempo baje otro 20% más, es realmente muy alocado. El presupuesto universitario, fíjate, él dice, yo voy a subir el presupuesto universitario, ¿no? En el 25 fue, en el 25 fue Es de este el 25. Sí, 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 sí. En este 25 se va a gastar en total 3,8 billones, ¿no? En el 26 él establece, dice, yo les voy a dar un aumento, ¿no? Vamos a gastar un poco más, 4,8 billones, ¿no? Con un aumento del 26%. Pero, lo que no te dice este Chantún es que desde que él asumió hasta acá, se perdió el 30% de los ingresos. Es decir, si él quisiera recuperar lo que nos hizo perder a aquellos que trabajamos en el sistema universitario público y gratuito para el resto de la sociedad, debiera llevar no a 4,8 sino a 6,2. ¿No? Esa es la primera trampa, la primera mentira, pero hay una mucha más grave todavía. ¿Eh? En el 24, si el sector educativo sufrió el 40% entre el 24 y el 25, el sector universitario más o menos el 33%. ¿No? Pero los fondos de investigación, que son la clave, aquellos que sabemos algo del tema universitario, sabemos que la producción de conocimiento es tanto o más importante que la reproducción del conocimiento. Es decir, enseñar es una parte importante, pero si uno enseña cosas viejas o Claro, por eso es importante la investigación. por eso la investigación, que es la producción de conocimiento Algo que nuevo. deriva. Claro, y que deriva en la innovación y la articulación con el sistema productivo, etcétera, etcétera. Bueno, lo gracioso que este aumento que dice del 3,8 al 4,8 está basado, por favor escucha esto, Sandra, porque es increíble, en un aumento de la inflación del 10%. ¿Qué quiere decir eso? No sé. Que sí, como todo el mundo ya prevé, va a haber un golpe inflacionario producto de una devaluación y la inflación va a ser el 30, 40, 50% en el 26, se va a comer todos estos 1.000 millones más, con lo cual va a haber una caída superior en el sistema universitario de lo que hubo hasta el día de hoy. Lo voy a explicar más fácil. Pero Es con decir, un el tipo 20, hace, 40% de inflación mensual, este país estalla. ¿Cuánto tiempo puede durar un país con esa inflación? esa sería una buena noticia, creo yo, Pero porque es que es imposible. Es que ahí sí vamos a patear cadáveres en la calle. Eh, en diciembre del año 2023, cuando asumió Milei, hubo un 30% de devaluación. Es verdad que fue en el primer mes, ¿no? Pero hubo un 30% de devaluación. Era el eh, primer mes y estábamos mal, pero comparado con lo que vivimos claro. hoy, parecía... Y el hundimiento. Entonces, él dice que va a Sí. aumentar aquello que todos sabemos que no va a aumentar porque la inflación va a ser superior a la que él propone. Es decir, él te dice, yo te voy a dar esta plata, ¿no? Que es Sí, más que la que te di claro, ahora. sí. Cuando pase lo que no va a pasar, te voy a aumentar. Exactamente. Es decir, como ya sé, pero en realidad es al revés, como ya sé que esto es una mentira y que te voy a agarcar porque la inflación va a ser más, porque me voy a ver en la obligación de devaluar. Nadie me va a poder decir que no aumenté. Aumentaste nominalmente, pero en términos reales bajaste el presupuesto universitario. Ahora, como Garca es medio imbécil. Es que la verdad es que estamos Yo creo frente que estamos desorientados frente a su baja estofa, digamos. Es demasiado baja su estofa. ahí hay algunas discusiones sociológicas sobre ese tema. La gente está atontada frente
a lo impensado, Y ¿no? es la doctrina del shock eso, Cl- atontarte. Claro, exactamente. Pero ahí en la doctrina del shock era básicamente un relato construido de una crisis inexistente para armar un plan del ajuste. No estaba acompañado con el discurso conservador y fascista. Era un discurso liberal, digamos, ¿no? Que es el discurso de Cavallo. La Sí. diferencia, probablemente, en el caso Milei, no sea solamente la aceleración y la ausencia de racionalidad, sino el nivel de, básicamente, de hipocresía con el que se llevan a cabo las políticas. Pero quiero seguir dos, tres elementos más para poner en evidencia el desguisado del presupuesto real, ¿no? El presupuesto eh, dice que se eliminan el Fondo Nacional de la Defensa. Voy a tocar uno de los 7 capítulos que tiene el presupuesto vinculado a la defensa, porque se supone que uno diría, bueno, es el que se siente él y Videla Villarroel más cómodos. Bueno, No, la fuerza de realidad es seguridad, él que quiere fuerza de seguridad. el presupuesto, en el marco de una ley existente, dispone que el Fondo Nacional de la Defensa está conformado por el 0,8 de los ingresos corrientes. ¿Qué hace mi ley? Obviamente desconoce ese 0,8, y lo que ha generado hasta el día de hoy es que 18.000 integrantes de las Fuerzas Armadas, repito, 18.000 integrantes de las Fuerzas Armadas, mayoritariamente soldados, han pedido la baja porque el salario de los soldados en la Argentina es 650.000 pesos, que no les alcanza, obviamente, para vivir. El 60% de los efectivos del ejército hoy, incluso con la amenaza esta de bajar el presupuesto de reequipamiento para las Fuerzas Armadas, hoy el 60% de todos los integrantes del ejército están por debajo de la línea de pobreza. ¿Eh? Por si esto fuera poco, y acá viene una estafa que en algún momento va a aparecer como Libra, como la de el CONADIS, etcétera, que es la de IOSFA, que hemos Sí, tocado. la obra Bueno, social de los militares, ahí está Petri metido hasta las manos y también le compraban a la Suizo-Argentina medicamentos que nadie sabe para dónde iban. sí, no habla el presupuesto de un salvataje. En este momento, en el 2023, cuando asume eh, Milei, esta obra social de las Fuerzas Armadas estaba saneada. ¿Eh? Bueno, hoy debe 160.000 millones de pesos. A ver, Cristina Pérez, explica. 160.000 millones de pesos. Vos sabés lo que esto significa para gente grande. No me refiero a los genocidas que están presos, sino No, eh, claro. a los empleados y miembros de las Fuerzas Armadas en actividad y no en actividad de tener miedo de no tener un tomógrafo. Si quieren vender los terrenos del Hospital Naval, no Así tienen es, así es. límites, no tienen límites. Bueno, sigo con algunos otros elementos que hacen más a lo político, que me parece que es importante analizarlo. Eh, Él miente respecto a el superávit o el equilibrio fiscal, que en este momento no existe, y dijo que fue el primero en la historia argentina. Falso, Falso. falso. Alguien que tuvo superávit fiscal y de cuenta corriente, el llamado en el mundo económico superávit gemelos, se llamó Néstor Kirchner. Tuvo superávit fiscal y de cuenta corriente. Por supuesto, nunca un tipo como este, una persona obviamente sin dignidad y sin nobleza, va a reconocer algo que hacen otros Y porque él, desendeudado. exactamente, y él, que obviamente es el emperador fallido, que está en destrucción espectacular, no dijo nada. Tampoco dijo nada, por supuesto, del Andis, del dólar libre, eso no existe, y él cree que lo que no se nombra no Lo que no existe. se nombra no existe, sí, sí. Claro. No saben que Eh, existe. el otro tema, ¿no? Que el superávit fiscal, insisto, es una mentira porque en la cuenta que ofrecen a la sociedad, pero ellos no son tarados, los tipos de economistas hacen las cuentas, sacan la cuenta de intereses que es enorme. ¿Por qué es enorme? Porque tiran para adelante la deuda y esa deuda tirada para adelante
genera intereses en pesos. No dijiste Obviamente, rolear. ¿perdón? No dijiste rolear. Sí, sí, no, de ayer o sea, entonces, efectiva, tira la pelota para adelante para que bajar artificialmente la inflación en un modelo que incluso en la literatura económica se llama la deflación del cementerio, es decir, están todos muertos, ¿no? Claro, no gastas Económicamente, y nada. entonces, ¿para qué sirve no tener inflación? Si te echan del laburo, ahora vos le podés decir a esa gente que lo echaron de la fábrica de motos, che, pero hay menos inflación. Y el tipo te ¿Qué dice, no, carajo me prefiero tener un poco importa? más de Por inflación y tener laburo. supuesto, pero mil veces, mil Bu- veces. Bueno, nunca planteó, y este es el tema, con esto voy terminando, Sí, el porque tema, ya es tu hora. no, faltan 2 minutos, ¡Ah! Rousseau. Ah, no, mira que tengo el reloj acá con unos números así enormes. Tremendo, Elba, es Tremendo. Bueno, tremendo. le digo, lo más importante de todo, que por supuesto estos tipos, ay, me falta el videíto que son 30 segundos. Vamos a ver el videíto porque son 30 segundos y Podemos termino. estirarlo un minutito más Sí, también, pero además 30 que segundos puedo llegar y un 41. Veamos minuto el no se le video. niega a nadie. Nada de eso. Vamos a preservar el equilibrio fiscal, no habrá devaluación y seguiremos adelante con los programas del gobierno. Le pedí expresamente al ministro de Economía que él sea transmisor de la confianza absoluta en la continuidad. Bueno, tenía confianza absoluta. Todo Yo solamente te divino. quiero decir que Bueno, hoy esta, estuve escuchando todo el día la frase exactamente igual a la de Milei de Macri, lo peor ya pasó. sí, lo peor ya pasó y es el mismo concepto que dijo la vicepresidenta de Macri en su momento, hay luz atrás del túnel, ¿no? Es decir, De Michetti, siempre la zanahoria delante del engaño para que sigas con el sacrificio que ellos no hacen, que no, ellos no nunca, hacen. nunca los verás hacer ningún No, sacrificio, ninguno de obviamente estos. porque son millonarios y porque las crisis a ellos le sacan un resultado financiero como lo están haciendo ahora, mientras no se toca el tema fundamental de el editorial que vos hiciste hace un rato con el video del trabajo. El El trabajo es el trabajo tema central a partir de ahora, muchachos. es que es el tema central de cualquier economía, el trabajo, la producción, el valor agregado, el desarrollo industrial, el consumo interno, el comercio, la construcción. De eso no habla porque de lo único que saben hablar los neoliberales, como recordamos en la famosa frase que dijo el propio Milley, es experto en hacer dinero con dinero, es decir, Sin dinero, con con o sin dinero y sin dinero. dinero, ¿no? Eso es especulación financiera, es dinero mentiroso, dinero que construye burbujas que estallan como estalló el 2001, como estalló en 1930 en Estados Unidos. Y además es dinero con sangre, manchado con Claro, sangre. porque cuando el dinero no está relacionado con el trabajo, en algún momento se aleja tanto del trabajo que ese dinero se convierte en una burbuja y explota, que es lo que pasa siempre con estos programas. Bueno, vamos a esperar, no solamente esperar, vamos a muchos de nosotros a trabajar para que explote y termine esta gran falacia y mentira que está produciendo tanto daño y tantas muertes en nuestra sociedad. Mañana empieza. Bueno, vamos a tanda, música y volvemos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 3 meses por Zoom. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro.
Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Carlos Polimeni está en AM530. Señora Liliana Herrero, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Por qué grabaste aquí Asilo en tu corazón de Luis Alberto Spinetta? Porque dice en tu nombre. ¿Y en tu nombre es Horacio González? Sí. Yo no haré nada más en mi vida que no sea en su nombre. ¿Y eso qué significa? Sos la viuda de Horacio González. Soy la viuda de Horacio González. Fuiste la compañera de su vida. ¿Qué significa no voy a hacer nada en este mundo que no esté bajo su mirada, Porque me ampara, porque me cuida, porque nos quisimos mucho, nos amamos mucho, porque era brillante, era estupendo y porque hoy más que nunca se necesitaría su pensamiento y su escritura. A las 14, la tarde con Polimeni en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país.
Sandra, Ahí estamos, ¿qué acabamos de escuchar? escuchamos recién a Pierre haciendo La ilusión que me condena en vivo. Y si no me equivoco, tenemos la visita de un amigo común. Sí, está ahí Eduardo de la Serna, le veo la pelada. No, ¿cómo me decís eso, Bueno, la Sandra? frente, le vi la frente, Es del perdón, Frente pero Amplio, no es es el Frente pelada. Amplio, el Frente Amplio, muy bien. Ah, ¿Cuál es el problema que los hombres tienen con la pelada? yo no tengo ninguno, mi papá era pelado. Mi papá también, a mí Por me eso. gustan los pelados. A mí mi Bueno, papá no me gustaba, pero bueno, yo. ¿por qué Jorge te agarras así la cara? Nada, no, me da gracia, no puedo reírme, Russo. Sí, no me pelees, Jorge. Uy, si molesto me voy, ¿eh? No, no ¿Quiere? molestas nada, no Al molestas nada. contrario, usted hace una mediación sacerdotal. Ah, qué emoción. Estoy casi Sí. emocionado. Bueno, a ver, ¿sobre qué nos vas a hablar hoy, Eduardo de la Serna? No, te cuento que lo que motivó a lo que voy a hablar. Ok, Primero motivó que aparecen cada tanto en los ambientes eclesiásticos algunos curas o algunos sectores que empiezan a proponer salidas media mágicas, cursos de crecimiento, cursos de sanación, cursos de esto, que a mí me dan un poco en el hígado. Además, pero eso es un tema aparte, de que suelen ser cursos que no suelen ser gratis. Y estoy hablando de lo económico, que no suelen ser gratis en lo económico, ¿no? Entonces, ajá. cuando esos cursos benefician mucho económicamente al cura, al pastor o al que fuere, yo empiezo a sospechar. ¿No? Pero bueno, eso. Pero por otro lado, bueno, Jorge estuvo viendo un libro que yo estoy terminando de leer, que yo cuánto, que entre otras cosas ha trabajado mucho a un autor, James Scott, que tiene un libro fascinante que es el arte de la resistencia, los discursos ocultos de los que resisten, ¿no? Esto es muy interesante, bueno, plantea una pila de cosas. Te puedo Es más, por interrumpir, ejemplo, Eduardo, porque hiciste referencia. Efectivamente, en el encuentro nacional que hubo de los curas en opción por los pobres, donde fui invitado, Eduardo me mostró un libro que me quedé subyugado, porque es algo así como sociología de el cristianismo original y primitivo. Corregime, Eduardo, si estoy sí, sí, diciendo sí, una sí, es, decir, macana. Y es un gran autor de Biblia, un profesor de Biblia de la Universidad de Deusto, el País Vasco, que ha trabajado siempre el Nuevo Testamento, pero recurriendo muchísimo a las ciencias sociales. Sí, 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 sí. ¿Pero qué tiene que ver ese libro con lo que estaba diciendo No, Eduardo? que en el libro que está haciendo referencia Jorge estaba citado este autor, que entre Ah, paréntesis, este James Scott empieza su libro con un proverbio etíope que a mí me pareció maravilloso para a que ver. muestra el arte de la resistencia. Dice, cuando pasa un gran señor, un campesino sabio hace una gran reverencia y silenciosamente se tira un pedo. Me parece maravilloso. Es genial, es genial. Entonces, bueno, ese es el arte de la resistencia, según empieza, ¿no? Proverbio etíope, para que lo tengan en cuenta los que están oyendo o viendo. Entonces, esto me motivó a mí a escribir una especie de carta abierta a vos, pero no a Sandra Russo, a vos, quien sea, a quien lo lea. Por supuesto, alguien que no me conoce, o sí, maravillosa carta, lo adelanto, ¿eh? lo vi o no lo vi, ¿no? Pero entonces me motivó a escribir esa carta abierta a vos, ¿no? Así genéricamente, sobre todo porque el punto de partida del que yo parto, bueno, el punto de partida del que yo parto es una obviedad, ¿no? Es, la cosa está complicada. Y al Está decir la muy, es cosa, un buen punto de partida. La cosa está jodida. pero al decir la cosa me refiero al mundo, al país, a la iglesia, al La trabajo, época. a la familia, a la época, un montón de cosas. Es decir, la cosa está complicada. Y cuando la cosa está complicada, lo que suele ser fácil, cómodo, habitual, es escapar. No, escapar es lo más fácil. Y eso vale para muchos tiempos. Es decir, está lleno, por ejemplo, de épocas en las cuales en la historia, por ejemplo, para escapar del mundo, que era un mundo cruel,
muchos se iban, por ejemplo, al desierto o a un convento, bueno, es decir, digamos, en una forma de escapar. Y lo digo, cuando digo el convento, antes de que alguien me cuestione y me critique como católico, que yo cuánto yo debería decir otra cosa, quiero recordar que la vida religiosa durante mucho tiempo era entendida como una fuga mundi, fugarse del mundo para ir a otro lado porque el mundo es malo, bla, bla, Porque bla, el bla. mundo es inmundo. El mundo es, lo que está en el mundo es inmundo. Entonces, digamos, hay una tendencia a eso y que hoy no es irse al desierto, pero hoy es fugarse con el alcohol, con la droga, con la televisión, con las pantallas, con una secta, con un espiritualismo light, con estos grupos que te dan una salvación mágica, etcétera, 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 ¿no? Y que tiene, entre otras cosas, no solo que el problema sigue estando, es decir, vos te escapaste, pero el problema sigue estando, sino que además tus amigos, tus hermanos, tus novios, tus parejas, tus compañeros, están en el otro lado, están en el mundo, vos te fuiste, vos te escapaste, pero la cosa que está jorobada sigue estando jorobada y tus seres queridos están jorobados. El otro tema es que la cosa lo que tiene es como característica que quiere mostrarse como que está en todas partes y que es todopoderosa. Es casi como Dios, ¿no? Entonces, como es casi como Dios, no hay forma de salir de eso, ¿no? No hay forma de escapar de todo eso, ¿no? Y entonces, eh, es algo terrible. Entonces, ahora, el problema es que hay muchos que no entendemos que Dios sea así y por lo tanto tampoco entendemos que la cosa sea así. Otra variante que también hay es la resistencia violenta contra la cosa, que suele ser generadora de martirios y que uno puede entender que en algún determinado momento la cosa puede ser más o menos razonable, comprensible. No parece que sea siempre, y menos en estos momentos, un Suele momento terminar mal, suele terminar mal. suele terminar mal, suele terminar con martirios innecesarios y además en Innecesarios. este momento no parece ni siquiera sensata, si ni siquiera parece comprensible. Ni tampoco hay Entonces, algún atisbo, no hay no, nada. no. Pero entonces yo lo que pienso es que si la cosa está ahí, a lo mejor la solución está en estar en los márgenes. Entonces, uno, al estar en los márgenes, no está en el centro de la cosa, pero tampoco se va de la cosa. Claro, Uno tiene una mirada desde casi un poco desde afuera, pero otro poco desde adentro de la periférica, cosa. ¿Eh? periférica, una mirada Totalmente, periférica. totalmente. Periférica también, ¿no? Entonces, el sentirse marginales nos hace mirar desde afuera o desde un costado, por lo menos, a los hegemones. Hegemones que en griego son los que tienen poder, son los poderosos, son los jefes, son los gobernantes, ¿no? Y entonces, y esto es lo que viene en el libro de Scott, el que está en los márgenes se atreve, por ejemplo, a reírse de los hegemones, a, a tirarse el pedo, como decía el proverbio etíope, se atreve a hacer cosas, por supuesto, sin suicidarse. Entonces va a ser, por ejemplo, una cosa anónima, un graffiti, un escrache, cosas en las cuales uno manifiesta su resistencia a eso, pero estando dentro, uno no está fuera, no se fue al desierto, digamos, ¿no? Claro, bueno, yo estás hablando de eso de irse y en lo que pienso es en los que no votan. Pero, y los que no votan, pero los que no votan como un acto de resistencia, no los que no Claro, votan, no los que no votan porque se escapan de la realidad y no les interesa nada y nada, 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 sino los que no votan como un acto de resistencia, claro, sin duda. O sea, claro, ¿no? Quiero agregar algo, si me permiten, que es una Claro. analogía no muy sé, lo voy a cercana, pensar. pero que te va a interesar, Sandra. Eh, Walter Benjamin, Sí. que bueno, hemos charlado y citado también en el encuentro que se hizo Benjamín, hace 2 semanas, hablaba Benjamín. también de que la periferia es el lugar del otro absoluto. El otro absoluto no es el otro distante, es el otro que convive al interior del mundo, pero que tiene una mirada diferente, crítica del mundo en el que vive, y entonces por eso es generador de cierto odio y desprecio, etcétera. Él decía que de alguna manera los judíos en Alemania, en la Alemania nazi, eran la expresión del otro absoluto, porque no era un otro
lejano, de África, negro, sino que era un otro que es parecido, pero al mismo tiempo no era. Lo mismo que los palestinos con los israelíes. Exactamente, lo mismo. Sí, o puede ser los etíopes en relación al Imperio Británico en algún momento, qué sé yo. O los villeros para los sectores centrales. Exactamente. O los bolivianos para los argentinos. Es decir, es el otro que en realidad participa de un nosotros, pero tiene una mirada crítica respecto a lo que ve, y a lo mejor, como no lo puede expresar totalmente porque lo pasan por arriba, lo que hace es, le dice a un consultor de opinión pública, le pregunta: ¿y vos por quién vas a votar? No sé, pero sabe por quién va a votar. Y ese no sé es un mecanismo de resistencia. Sin duda, sin duda. ¿No? Entonces, bueno, son pequeños hechos de resistencia sobre la que se basa, obviamente, en términos estratégicos, la gran resistencia, porque no hay gran resistencia sin esos pequeños aditamentos, nada más. Sí, Eduardo, ahora, que es la columna de Eduardo. El otro tema tiene que ver con que muchas veces la cosa que está jorobada quiere hacer creer a los que están en los márgenes que son pocos o que no son nadie. Entonces vos tenés que estar en el centro para ser importante, vos tenés que ser de los que importan, cuando en realidad los que están en los márgenes son la mayoría. Basta mirar los pobres, ¿no? Lo que pasa es que siempre te hacen creer, sí, pero los pobres no cuentan, ¿no? Que en el fondo viene a ser la misma mentalidad que hoy ya creo que no se sostiene en casi ningún lado, que hicieron creer que las mujeres eran la minoría, lo cual es decir, ¿cómo? Perdón, me está faltando un capítulo. Perdón, la mayoría. Sí, pero viste, hubo un tiempo que los derechos de las mujeres son los derechos de las minorías. Perdón, Sí. pero que no seamos ridículos. Pero entonces, quiero decir esto. Y yo terminé con esto, es decir, a ver, yo para ese vos al cual le escribo la carta abierta, yo le cuento que yo conocí a un marginal que me hizo mucho bien. Que fue Jesús. ¿Qué fue Jesús? Jesús vivió como marginal, lo mataron como un marginal, y conocerlo como un marginal puede ayudar al que quiera mirarlo, conocerlo, qué sé yo cuánto, a encontrarse con alguien que también le da un sentido a la marginalidad, y entonces nos enseña a mirar con otros ojos el lugar donde estamos, donde vivimos y donde queremos estar. Yo le digo, termino diciendo esto. A ver, yo no quiero enseñarte nada, yo no quiero venir acá a ser iluminador de la vida de nadie. Yo te comparto que yo conocí a Jesús y a mí Jesús me ayudó a estar en los márgenes y no sentirme nada mal por estar en los márgenes. Y yo termino diciéndole, estés donde estés, por favor, no dejes de reírte de los hegemones, porque además no dejes que te roben la alegría, porque eso es vida. Esto es vida. Qué lindo. Gracias, Eduardo. Bueno, hasta el martes. Se tiene que publicar eso que escribiste, Eduardo, porque le falta un montón y obviamente una columna no da para tanto, así que vamos a buscar el mecanismo. A lo mejor en un portal llamado Déjamelo Pensar se puede publicar. No, déjamelo pensar y te lo autorizo. Dale, Bueno, dale. pensátelo. Gracias, Eduardo. Bueno, hasta el martes. Hasta el martes. Abrazo Chau, chau. grande. Chau, chau. Chau, chau. Tanda nosotros. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 3 meses por Zoom. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas.
Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio. Liberación o dependencia. Federalismo o feudo porteño. Democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Tómate un jugo de política, sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Aquí estamos nuevamente y viene la parte en la que les hablo de las entradas que les vamos a regalar hoy. Se trata de Los Engranajes, ahí está, mira, qué lindo afiche, Los Engranajes de Natán Kuznir. La pueden ver el sábado a las 20 horas en el Teatro El Anfitrión, Venezuela 3340. Tienen que escribirnos al teléfono que llaman todos los días, 11 3200 0530, decir quiero las entradas y poner los últimos 3 números del DNI. Y cuando termina el programa, yo les digo quién ganó, y si me olvido, como me pasó la semana pasada, la producción se comunica de todas maneras con el ganador y las entradas llegan a sus manos. Muy bien, quisiera saber ahora con qué vamos o qué hago. Supuestamente con un peloteo. Con un peloteo. Bueno, a ver, ¿de qué peloteo se trata? Estamos hablando de el capitán Jorge González. Sí, este es un peloteo bastante particular, por eso quería darles algunos detalles, porque si entramos al peloteo y no les cuento, no van a entender nada. Mañana estamos gestionando una comunicación telefónica con uno de estos. Hay 2 o 3 argentinos, además de, hablamos ya con un dirigente de Izquierda Socialista, hay un miembro de Hijos, que es con quien posiblemente podamos hablar mañana, y hay otra persona que está ejerciendo como capitán de uno de los barcos y también es argentina. En este video estamos hablando de la flotilla Zoom, ¿no? Que es la flotilla de la libertad, esta nueva versión que es impresionante, porque, digamos, hay que encontrar la manera de ver este tipo de notas. Yo el otro día subí un posteo de cómo es el recorrido de la flotilla y de qué 3 puertos salieron los buques, y de cómo están coordinando los tripulantes y los activistas que viajan de 44 países en la flotilla con los marineros y los estibadores de todos los puertos por los que pasan, que también activan y también están por Palestina Libre. Vemos este video que de paso se solidarizan con alguien perseguido en la ciudad de Buenos Aires. Federico Puy, agredido y perseguido por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires por haberle explicado a los niños
la tragedia, el genocidio que se está cometiendo. Mi nombre es Jorge González, soy capitán del velero Isobela, parte de la flotilla Sumud, que estamos navegando rumbo a Gaza. Quiero expresar toda mi solidaridad con el maestro Federico Puy, agredido y perseguido por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires por haberle explicado a los niños la tragedia, el genocidio que se está cometiendo en Gaza contra niños y maestros. Es lo menos que se le puede explicar a los chicos en la Argentina. Toda mi solidaridad con él. Hola, mi nombre es Pablo Solar, formo parte de la Global Sumud Flotilla y este video es para manifestar mi apoyo al maestro, al docente Federico Puy, que está siendo perseguido por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires por contarles a sus alumnos el sufrimiento que está padeciendo el pueblo, las infancias y las maestras en Gaza. Todo nuestro apoyo para el maestro Federico Puy. Hola, soy Nico de la Global Sumud Flotilla. Quería mandar mi solidaridad con el compañero Federico Puy, que está siendo perseguido por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires por divulgar lo que está pasando en Palestina. Queremos que todo el mundo hable de lo que está pasando en Palestina y queremos libertad para el pueblo palestino. Por eso nuestra solidaridad con el compañero Federico Puy. Bueno, por eso nosotros cubrimos este tema, por eso cada día que podemos sacamos una nota o armamos una nota, por eso pasamos hacemos este peloteo hoy y mañana estamos planeando ver si podemos encontrar o que nos manden un audio, o es muy difícil establecer una comunicación por los horarios. Ellos están en alta mar, así que bueno, si podemos hablar, hablaremos, como hablamos el otro día, porque tuvimos mucha suerte y porque estaban en tierra. Y si no, les pediremos un audio. Pero yo no sabía, me enteré por este video, que Federico Puy, el maestro porteño del que hablan los tres, está siendo perseguido por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires por enseñar a sus alumnos que en Gaza se está cometiendo un genocidio. ¿Nos volvimos todos locos? ¿Que no se puede hablar de lo que pasa en Gaza? ¿Y cómo hay que caracterizarlo? ¿Como una guerra? Le estoy preguntando a Jorge Macri, ¿cómo hay que caracterizar esto? ¿Como una guerra? ¿El pueblo palestino está armado? ¿Todo el pueblo palestino es Hamás? ¿Cómo es? Porque sabemos que no, sabemos que no. Y sabemos también perfectamente que hoy no pudieron desalojar toda Gaza, pero el plan es ese. El plan es tratar de vaciar de habitantes toda Gaza para que cuando llegue la flotilla no haya nadie. Es absolutamente criminal lo que siguen haciendo día por día, minuto tras minuto, hora tras hora. Israel, el Estado de Israel no tiene perdón de ningún Dios. Sí, Jorge. sí, no, la realidad es que lo que se está viendo es un negacionismo respecto a una realidad genocida. Y está prohibido, no solamente se están matando niños, sino que está prohibido decirlo. No solamente en Argentina. Hoy la ONU mandó otra delegación porque ya está Francesca Albanese, que es relatora de la ONU y que tiene una posición absolutamente clara y todos la celebramos. Pero hoy mandaron a otra delegación de las Naciones Unidas. No tienen duda de que es un genocidio, no se puede caracterizar de otra manera. Así que córtenla los jueces, los fiscales, los maestros, córtenla con la extorsión. De que no se puede decir que es un genocidio sencillamente porque existió el Holocausto en el siglo XX. ¿Qué tiene que ver? ¿Les da permiso para repetirlo? Yo lo que creo que pasa otra cosa, no es un tema vinculado al Holocausto del siglo XX, sino que las derechas fascistas utilizan lo que está haciendo Netanyahu como un mecanismo de amenaza global respecto a cualquier forma de rebelión. Digamos. Pero están En realidad, impugnados. Yo la me forma refiero a por la la cual- narrativa por la Termino. cual hay gente procesada, Jorge. Eso es una Es que extorsión. justamente lo que yo quiero advertir es que en realidad Macri prohíbe que se hable de esto porque es una manera de legitimar la acción terrorista del gobierno de Israel para disciplinar a aquellos que en cualquier lugar del mundo se enfrenten a la derecha, ¿no? Un poco lo que está haciendo, un poco lo que está haciendo Trump, Claro. Marco Rubio en Estados Unidos, en el caso Charlie Kirk, que es utilizar el asesinato de este streamer para empezar a perseguir a la izquierda, sea liberal o
de cualquier signo dentro de los Estados Unidos. Es decir, todo es una utilización que, aunque no esté de moda, es parte de la lucha de clases. La derecha siempre se comporta así. Cuando vos repudiás un acto de represión, como nosotros repudiamos a Patricia Bullrich, los medios hegemónicos te dicen en la cara que tirarle un balazo en la cabeza a Grillo no es represión. Y te lo niegan con un mecanismo de instaurar el miedo y el terror para que no se te ocurra ir a manifestar. Bueno, es parte de lo mismo. Ah, ok, mira, me dicen que Federico Puy, el maestro del que estábamos hablando, está conectado. Federico, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo estás? Hola, qué suerte que pudimos hablar con vos. Le agradezco a Victoria, nuestra productora, que tuvo el reflejo de llamarte. Federico es secretario de prensa de ADEMIS, la Asociación Docente de la Ciudad de Buenos Aires. Acabamos de pasar un video, Federico, de 3 miembros de la flotilla que van para Gaza, solidarizándose con vos. Porque, contanos qué es lo que te ha pasado. Sí, ese video de la flotilla realmente es conmovedor. Lo Es muy consiguió conmovedor. Lo consiguió aparte una madre de mi escuela, que es parte de la comunidad educativa del Normal 5, y lo buscó en solidaridad cuando Jorge Macri, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y la ministra de Educación, Mercedes Miguel, me salieron a atacar y están iniciando un sumario por adoctrinamiento, por haber hecho un homenaje a las infancias de Gaza, a las maestras y maestros de Gaza, contra el genocidio. Así que bueno, estamos defendiéndonos y ese video es parte de la solidaridad que llegó por todos lados, la verdad. Pero por supuesto, es algo increíble. ¿Ese homenaje ya sucedió? Sucedió justo para el Día del Maestro y la Maestra en mi escuela. Yo estaba era parte de la conducción del acto, de la locución, y me tomé unos 30 segundos y finalicé también con una anécdota personal de un alumno, ex alumno del Normal 5 mío, que está en Qatar y se había comunicado conmigo luego de los bombardeos, y mostrando una bandera palestina, que es lo que causó la persecución del gobierno de la ciudad, y también luego de la DAIA, que a través de su cuenta de X salió a atacarme y ya acusarme y ya condenarme, pero bueno, esta solidaridad que estamos recibiendo realmente es muy conmovedora, es muy linda. Bueno, la DAIA es el club de fans de Netanyahu, así que no hay que tenerla en cuenta. Pero ¿en qué consistió la persecución, Federico? La acusación concretamente es por adoctrinamiento, eso por lo menos lo que figura también en el escrito que luego me enviaron a mi escuela, que ya respondimos en forma récord porque me pidieron que lo haga en 24 horas, una defensa ante una acusación que es, bueno, según sus términos y sus lógicas, cualquier crítica que se le haga al Estado de Israel, al genocidio, es antisemita y es adoctrinamiento o religioso, político partidario, cuando, bueno, ya hasta hoy la ONU y su propia comisión independiente es un genocidio. Sí, es lo que estábamos comentando recién. Hoy la nueva misión de la ONU reafirmó el término de genocidio aplicable a Gaza. Así que realmente yo no puedo creer que esté pasando estas cosas y que no se pueda decir que lo que está pasando ahí es un genocidio. Es algo, bueno, que se entiende en el contexto global en el que tenemos un presidente que es aliado de Netanyahu. Si no, no se puede entender. Esto es un disparate. Lo vemos, lo escuchamos, lo sufrimos. Hay cualquier cantidad de material gráfico, de material fílmico, cualquier cantidad de periodistas asesinados a propósito para que no se pueda ver más cosas. Es algo inconcebible. Bueno, va nuestra solidaridad también con vos, Federico, y hay que seguir hablando, porque no, nos quieren acallar y no es posible. Así que te felicito y nuestra solidaridad. Bueno, muchas gracias, y no van a callar nuestras voces, como no se acalla en el mundo de toda la juventud que se levanta en defensa del pueblo palestino y contra este genocidio. Exactamente. Un fuerte abrazo, nuestra solidaridad y un gran abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Chau, chau. Tanda, música y volvemos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. AM530 tiene memoria. Hay una grieta en el país, aflojen muchachos.
La grieta la hicieron los gorilas en este país, fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Es hora tal vez de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas, es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina. Somos radio. Somos comunidad. Soy de Tierra Santa. Cristina Libre. ¡Se viene la desinteligencia artificial! El sábado 20 los espero en el Alambique con 90 minutos de risas aseguradas. Las entradas por alternativa. Sábado 20, el Alambique. Y el show se llama Desinteligencia artificial. Con Adrián Stoppelman. Entradas por alternativa teatral. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500 Banco Credicop Cop Limitado Reconquista 484 Cava. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país.
Ahí estamos, ahí estamos. ¿Qué era lo que escuchábamos que es tan bonito, tan Escuchamos un bonito? poema del turco Nassim Hikmet, inolvidable, llamado El gigante de ojos azules, en esta ocasión interpretado por Juan Carlos Paglietto. ¿Y qué anda dando vueltas por las tapas de los diarios a esta hora, Y hay Jorge? un tema que a mí realmente me angustia, diría yo, ¿no? Que es el intento de Milei de la privatización de Núcleo Eléctrica Argentina, una empresa clave que produce creo que el 8 o 9% de toda la energía de nuestro país en este momento, que administra Atucha 1, Atucha 2 y Embalse en Río Tercero, y los trabajadores del sector están... Eso es vender la patria. Vender Eso vender la Nuclear patria. es Es vender la parte de la patria. ley Bases. Sí. El objetivo de la ley Bases Vender en este eso es caso. quitarnos el futuro, serrucharnos el futuro. Pero además quiero que se entienda cuál es el negocio. Estos tipos ponen un porcentaje de las acciones de esta empresa nacional al servicio del capital foráneo, que son los únicos que pueden traer guita, y lo que van a hacer es vaciarla para que no compita con las empresas similares de Estados Unidos y de otros países y tengamos que, de alguna manera, sumarnos a sus proyectos el día después. Lo han hecho con Marzán y Aerolíneas Argentina, lo han hecho con YPF en su momento, es decir, el vaciamiento como objetivo, no poner plata para su desarrollo, no desarrollar la actividad. Es el gobierno más antiargentino del que uno tenga memoria, ¿eh? Efectivamente. De Mucho hecho, más que la dictadura cívico-militar en ese sentido. en ese aspecto, sin duda, lo hemos dicho, ¿no? Argentina tiene, a partir de esta empresa, la capacidad de construir centrales nucleares de 600 megawatts con tecnología de agua pesada y uranio natural, con capacidad para fabricar combustible y a exportar. Si nosotros, como veníamos en la época de Néstor, Cristina e incluso de Alberto, ¿no? Lo de Alberto fue medio patético porque ya Estados Unidos empezó a presionar y mediando, luego de la... Sí, para eso vino Vélez. Vélez logró suspender las inversiones en nucleoeléctrica y hizo algo muchísimo más grave, que es aceptar la presencia del secretario de Energía de los Estados Unidos para inspeccionar estos espacios, cosa que los propios técnicos e investigadores dijeron que era una locura, porque iban, como efectivamente vinieron, a relevar la información y poder ver cómo hacen para lograr esto. Para lograr esto que Milei les está ofreciendo y que es realmente un escándalo. Un grupo de gente ligada a la ciencia y la tecnología argentina, Ricardo Aronskin, gran amigo nuestro, Gabriel Barceló, Noemí Brenta también, Roberto Feletti, Felisa Micheli y Eduardo Barrospe, señalaron que esto de la inclusión es un mecanismo de destrucción de un capital acumulado de nuestra sociedad y puede cambiar el proveedor de combustible nuclear, un producto de ingeniería muy complejo que hoy se fabrica localmente para someternos a un esquema de dumping, obviamente, de un proveedor transnacional. Hay que estar en guardia. Son una máquina de destrucción, son una máquina se de tienen que ir rápido, destrucción. Sandra. Se tienen que ir lo antes posible porque son una En fuerza de helicóptero, ocupación. en moto, en aeroplano, por la bicisenda, que se vayan antes de que destruyan todo lo que nuestros ancestros, abuelos, padres, bisnietos, Sí, porque eso no salió de la nada, no creció de un hongo. Ahí hay mucho trabajo argentino, mucha acumulación de conocimiento argentino y este tarado no puede venir a destruir todo. Y no podemos asistir a la destrucción de nuestro país viendo una película. Algo hay que hacer. Espero de que sea hecho, mañana. están tratando de destruirlo. Durante el 23, esta empresa, NASA se llama, recibió transferencia de capital en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández de $700 millones, nada más que $2 millones en ese año. En el 24, apenas asumió esto, vaciaron y limitaron todas las investigaciones de punta de este país. Lo más importante, la tecnología argentina está vinculada a esta empresa, lo quieren destruir.
Bueno, a defenderlo, muchachos. Creo que viene una tanda y ya pasamos a Lucas. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Novedades en Ediciones Continente. Historia de la Nación Latinoamericana, un libro de culto para la intelectualidad de izquierda de las décadas del 60 y 70, donde Jorge Abelardo Ramos inscribió una nueva narrativa en el pensamiento latinoamericano. Por primera vez, para interpretar la historia, se enlazaron categorías marxistas con la perspectiva de la patria grande. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! La patria no se vende itinerante. Con Carlos Polimeni, un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 14 de septiembre a las 13 en Espacio Ruca Pirén, Mazzini 2390 Gleu. El 21 de septiembre a las 13 en el Federal, Padre Espinal 875 Merlo. Y el 28 de septiembre a las 13 en Bargoglio, Bacacay 2414 Flores. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. La patria no se vende, la patria se defiende. Auspicia Somos Radio AM530. AM530 tiene memoria. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Por eso apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones, no haya una alternativa organizada en el país, no haya liderazgos que puedan conducir un proceso político que va a ser difícil y que requiere patriotismo y también coraje para plantarse frente a los que hay que decirle que no, hay que decirle que no. Somos radio. Somos comunidad. Patriotismo y también coraje, 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 coraje. Cristina Libre. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio AM530. Bueno, te escuchó la gente. Si me No, pide que no me escuchó, despida- no me escuchó, Russo. No me escuchó. Bueno. Mirá que le cuento que te estoy mandando un salchichita, ¿eh? Ay, me mataste con eso. Me mandó un video, les cuento a la gente, me mandó un video de una salchicha de 3 meses que me tiene loca de amor. Bueno, te despido Merezco tal entonces. como mereces que te despida entonces. Así es. Nos vemos mañana. Un saludo para Lucas y para todos los compañeros y compañeras. Chau, chau, hasta mañana. Chau, que lo pases lindo. Chau, chau. Hola Lucas, Magda, ¿cómo te va? Hola, buenas noches Sandra, buenas noches Jorge y buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Bienvenidos a una nueva columna de Territorios. Hoy vamos a tener de forma telefónica, porque bueno, la tecnología hoy ha fallado, pero estaba conectada en el Zoom, la vimos su rostro, su semblante, Pero nos feliz, vamos a tener que conformar con su voz, con así su que voz. presentame Ahora el vamos a tema. conocer la voz.
una voz en el teléfono, podemos decir. ¿De quién? De María Silvia Velasco. Ella es directora del CENS 455 de Junín. Les cuento a nuestros oyentes que el CENS, ¿qué es el CENS? Dirán algunos. ¿Qué está hablando este chico? Es el centro donde se enseña secundaria para adultos, donde los adultos terminan sus estudios secundarios, se llaman CENS. En este caso, el 455 de Junín funciona dentro de la unidad penitenciaria número 49. Y esta columna de territorios la vamos a enmarcar en el 16 de septiembre, claro está, Sandra, porque bueno, es hoy el día en el que recordamos, ¿verdad?, a la Noche de los Lápices, Sí. y nos parece interesante poder hablar de este tema, de lo que No es lo la habíamos educación. comentado hasta ahora, Lucas, el aniversario. Bien, Así que es un buen bien, bien, momento. bien, bien. Así que marcamos en esta noche de 16 de septiembre, en la noche en la que vamos a difundir el trabajo que hace el CENS. Buenas noches, María Silvia. Muchas gracias, buenas noches a ustedes, gracias por la comunicación, por el llamado. Es Qué un bueno honor. escuchar tu voz, porque te veíamos en el Zoom y con el Qué lástima, microfonito en rojo y nos que desesperábamos. no logré desmutear, no sé qué pasó, no me andaba, estoy desde el teléfono, no importa. andaba la configuración, pero bueno, es un placer estar con ustedes esta noche y hablando de nuestra escuela que tanto amamos. Y justamente El vos decías placer es recién, nuestro. claro, muchas gracias. Y decías recién en este día que conmemoramos la Noche de los Lápices, para nosotros el derecho de los estudiantes, y justamente hoy hicimos elección de centro de estudiantes nuevamente, porque nuestra escuela CENS en contexto de encierro. Les cuento que justo el año pasado, en el momento que Bullrich abolía o intentaba abolir los centros de estudiantes en las cárceles federales, nosotros estábamos eligiendo a los delegados, a los representantes de cada curso de nuestro centro de estudiantes, que ya estábamos conformados el 16 de septiembre. Y este año, hoy en el Día del Derecho de los Estudiantes Secundarios y el derecho de todos los estudiantes, se eligió una lista en el centro de estudiantes que tenemos dentro de nuestro CENS, como vos bien decías, es un centro educativo para adultos y que funciona dentro de la cárcel en contexto de encierro. Qué alegría escuchar, María, que se eligió en el centro de estudiantes de una escuela secundaria que funciona dentro de una cárcel, se eligieron representantes de los estudiantes. La verdad que es un hecho, una actividad de participación ciudadana, de participación democrática, que hay que imitar, y que hay que invitar siempre a que las escuelas participen. A ver, ¿por dónde charlar? Porque la verdad que es muy rico poder hablar con vos y que nos cuenten la experiencia de las personas privadas de su libertad terminando los estudios. Más, ¿sabés qué, María? A ver qué pensás. Más en tiempos donde el mainstream de la televisión o de las plataformas nos quieren vender, ¿verdad?, cuestiones que suceden en las cárceles que lejos están, ¿verdad?, de la realidad. Creemos a veces que pareciera, que vende más el morbo ante una situación de la cárcel, a conocer que, por ejemplo, las personas privadas de su libertad eligen su delegado de curso, o leen, o se forman, o terminan los estudios secundarios. ¿Qué pensás de todo esto, María? Bueno, mira, mucho para comentar ahí. Nosotros, como docentes en contexto de encierro, estamos convencidos de que la educación libera y la educación transforma, y más en estos contextos, no solamente en contexto de encierro, la educación libera, pero aún más en estos contextos. Y hay que escuchar a los estudiantes. Primero que los números hablan de la baja de la reincidencia de las personas que logran terminar sus estudios secundarios en relación al delito. No obstante eso, somos convencidos que el derecho a estudiar y a educarse es un derecho humano para todas las personas, independientemente del contexto en el que se encuentren, pero además lo que provoca en la vida de los estudiantes, el hecho de poder acceder a la escuela, una escuela donde los recibe, donde son estudiantes, donde
en ese rato, en ese tiempo que transcurre en la escuela, son para nosotros estudiantes y alumnos, como cualquier alumno, estudiante de cualquier otra escuela, y dejan de ser privados de la libertad o presos, como por ahí pasa la mayor parte del día dentro del pabellón, ¿no es cierto? Y entonces esa posibilidad de estudiar o esa oportunidad de encontrarse con otros en la escuela y de hacer lazo con profesores y con otros estudiantes, posibilita una gran transformación y que para nosotros además convencimiento de que sea la mejor escuela todos los días y de calidad. Y de hecho, bueno, tenemos estudiantes ahora participando con un proyecto de Feria de Ciencia en la instancia provincial. El año pasado llegamos a la instancia nacional. Y este año, ¡qué bueno! También ahora en este momento hay 2 profesoras representando a nuestros estudiantes. Mañana se va a hacer una videollamada porque obviamente por obvias razones ellos al ser privados de la libertad no pueden viajar, pero sí a través de videollamada. Mañana van a hacer la evaluación, los evaluadores lo van a estar llamando a la mañana, se está desarrollando el Mar de Ajó, y entonces allá fue la profesora con su stand, el proyecto se llama Basureros a Dieta, y si quieren les cuento de qué se trata, y bueno, y ellos mañana van a hacer toda su evaluación, exposición. Y están muy entusiasmados, claro, sí. O sea, estamos haciendo una escuela de calidad en contexto de encierro. Qué lindo trabajo. María, ¿cuántos estudiantes aproximadamente, verdad, están hoy en día terminando los estudios ahí en la escuela secundaria de la 49, de la unidad penitenciaria 49? Tenemos 170 estudiantes cursando, 3 turnos, turno mañana, tarde y vespertino, y están cursando en este momento 170 alumnos. Egresarán de tercer año, tenemos alrededor de 50 estudiantes. Y mira, y hoy mismo, cuando arreglábamos con ustedes este encuentro y esta llamada, nos enteramos de un alumno que obtuvo la libertad y fue a un CENS de la calle, como dicen ellos, en La Matanza, a inscribirse, porque justamente la escuela en contexto dejó huella y él fue a buscar terminar sus estudios en un CENS de La Matanza, en el 452 de La Matanza, en libertad. Y bueno, mirá, y eso si deja para huellas. Nosotros, no, mirá y si eso deja para huellas, nosotros, que sale, hoy, recupera la libertad del compañero y va a buscar, a golpear ahí la puerta de una escuela de La Matanza, en tiempos donde se estigmatiza la educación, donde, bueno, se desfinancia a la escuela pública, a la universidad pública. Desde la provincia de Buenos Aires, al menos, recordemos, estamos hablando de Junín, provincia de Buenos Aires, el sistema educativo fortalece las instituciones y trabaja en diferentes cuestiones. Contabas recién que participaron de proyectos, también hay una radio, ¿verdad? ¿Querés hablarnos de Radio Soberana? ¿De qué se trata? Radio Soberana también surge de un proyecto de Feria de Ciencias este año. Les cuento que nuestra escuela este año presentó 13 proyectos en Feria de Ciencias. En la instancia distrital, sí. 4 de esos proyectos pasaron a la instancia regional y, bueno, y ahora 1 pasó a la instancia provincial. Dentro de todos esos proyectos está Radio Soberana, donde para nosotros la importancia es la participación estudiantil. Digamos, la prioridad es la participación de los estudiantes. Y si hubo 13 proyectos, además porque hay un grupazo y un equipazo de profesores que le ponen todo el compromiso, el esfuerzo y el corazón, también hay un cúmulo de estudiantes con ganas de hacer proyectos. Y esto también nos posibilitó este nuevo diseño que nosotros tenemos de educación de adultos, ¿no es cierto? Que bueno, que es el trabajo por proyectos y demás, y que realmente se hacen buenísimos trabajos de investigación, y en este que tenía que ver con la participación estudiantil, un proyecto transversal a toda la escuela, donde se van desarrollando de manera con spots y por YouTube, diferentes programas de radio, con diferentes contenidos que abarca toda la escuela los 3 turnos. Bueno, así que nada, ahora fue un saludo por el Día del Maestro que ellos grabaron. Es una radio que recién está empezando y que pensamos desarrollar y que se genere la posibilidad de que haya voz, de que su voz sea escuchada, de que los estudiantes puedan hablar a través de la radio. Así que estamos muy contentos de ese proyecto también. Radio Soberana, así se llama. Qué hermoso nombre eligieron un excelente nombre.
pienso que decís que hablan con su voz, que cuentan su historia, recuperan la palabra, ¿verdad? Es importantísimo ese trabajo que están haciendo de poder decir lo que sucede, lo que les pasó, lo que les pasa y contar otro relato. Vuelvo a lo mismo, comenzamos hoy la columna hablando de que se intenta difundir siempre una cuestión como caricaturesca o exagerada o comercial, más en estos tiempos de lo que está sucediendo en las cárceles. Y está bueno escucharte, María, para poder realmente conocer la campanada. Sí, la verdad que totalmente alejado de esas ficciones que nosotros vemos en la tele o de ese morbo que se intenta instalar. Son personas que, digamos, están obviamente cumpliendo una condena, que están detenidos durante un tiempo, cumpliendo una pena, pero en ese tiempo estudian, trabajan, se capacitan e intentan también poder insertarse en una sociedad que tiene que estar a la altura de las circunstancias también para poder recibirlo, porque son personas que vuelven obviamente a la sociedad. Y obviamente nosotros convencidos de la oportunidad, del derecho a educarse y a la educación de todas las personas. Y realmente está bueno recorrer la escuela y ver cuál es la realidad de estas personas y todo lo que se logra y la transformación que produce en sus vidas el hecho de acceder a la escuela. Vos imaginate que es la cárcel como institución total, ¿no? Todo lo que provoca la subjetividad de las personas, ¿no? Todo su tiempo, su vida, todo está asignado por un otro que le dice a qué hora se baña, a qué hora va, a qué hora come, a qué hora sale al patio, a qué hora se acuesta. Y realmente es el espacio escuela, como ellos lo manifiestan, es en ese momento, es en ese espacio, es en ese ámbito, en el único lugar donde ellos se sienten personas libres, capaces de pensar, de crear, de criticar, de expresar lo que sienten, de generar lazos. Se me pone la piel de gallina de recordar me imagino que en ese espacio donde las rejas desaparecen, donde se vive una experiencia de aprendizaje, también les da la posibilidad a los compañeros y compañeras que estudian quizás ayudar a sus familias con las tareas, ¿no? Con algo que parece muy clásico, muy básico, que a todo el mundo pareciera que le sucede en la vida, pero no muchas veces pasa que podemos ayudar a nuestros hijos en las tareas, cuando nosotros mismos no hemos podido terminar los estudios, ¿verdad? Bueno, seguramente en esas visitas de una vez por semana, sentarte un rato, ¿no?, con tu hijo para terminar el colegio debe ser algo que muy lindo de vivir, muy digno de vivir. Bueno, mira, eso que vos estás diciendo lo dicen mucho nuestros estudiantes. Puedo ayudar a mi hijo ahora con la tarea, o es la primera vez que le leo un cuento a mi hijo. Otro de los proyectos que teníamos nosotros, que tenemos en la escuela, pero teníamos porque arranca primero con lecturas de cuentos y también con un rincón de cuentos que hicimos para que ellos en la visita puedan leerle a sus hijos. Y bueno, además de juegos y juguetes para niños, niñas, estaba este rincón de libros donde ellos podían leerlo en la visita. Y eso está, porque nosotros una parte de la escuela, que es el Zoom, lo usan de Zoom de visita, y a la vez nosotros también es aula, es cuando no hay visita. Y entonces eso quedó ahí, ese armario con libros, y ellos tienen la llave y uno se encarga de abrir y cerrarlo. Y la idea es que puedan leer cuentos a sus hijos y compartir también un rato. Ese fue uno de los primeros proyectos que hicimos. Así que sí, de eso se trata. Y bueno, y también llegar a la familia. María, queremos despedirte con esto último que estás diciendo, con esta imagen de un carrito de libros recorriendo un pabellón y llevando libertad. Esa lectura llevando libertad y rompiendo las paredes y las rejas. Compañera María Silvia, te mandamos un enorme abrazo, directora del CENS 455 de Junín, en este 16 de septiembre. Nos despedimos todos y todas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el llamado. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Chau. Nosotros Chau. siempre mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, nos quedamos con muy poco tiempo. Voy a cortar algunos mensajes porque justo
tenemos poco tiempo y vinieron largos. Saludos, Sandra y Jorge, pese a que la cadena de ayer de Javier Milei tuvo rasgos distintivos de sus últimas virulentas intervenciones, seguramente como producto de un detallado coacheo, un grabado previo y posterior edición, bueno, y sigue... bueno, lo afirma Claudio, es una descripción sí, que presentó un presupuesto para que el Congreso se lo rechace. Es lo que creemos todos, lo que sabemos todos, y bueno, es una mancha más a un tigre nauseabundo como este. El segundo, miren esto. Hola Sandra, el fentanilo está en todos los hospitales de Santa Fe. Santa Fe. Lo compraba el Ministerio de Salud de la provincia. ¿Cuántos muertos? No se sabe. Silencio en Santa Fe. Susana de Rosario. Ojo con Puyaro. Sabemos muy pocas cosas de Santa Fe. Y Puyaro tiene conexiones con Milei. Hay que averiguar eso, porque si efectivamente el fentanilo está en todos los hospitales de Santa Fe, esto debería transmitirse en los medios públicos, por ejemplo, o en los medios. Tendría que pagar pauta, para eso está la pauta oficial, para decir cuando hay un peligro de este tipo, ¿dónde está? El tema es que Santa Fe tiene que identificar dónde está el fentanilo. Bueno, esto es un mensaje, vamos a ver si tenemos alguna información periodística. Pero sí, yo estoy preocupada por el fentanilo, porque lo último que supimos es que estaba distribuido azarosamente. No sé si hay registro, nunca apareció el registro de dónde estaba el fentanilo, ni tuvimos noticias de que fuera decomisado. Eso solo puede pasar con un gobierno asesino como este, solamente. No he visto otro caso donde hay una droga letal distribuida sin ningún tipo de Excel, podríamos decirle. No hay un Excel donde alguien tenga registrado dónde se distribuyeron esas partidas de fentanilo. ¿Cómo no se decomisaron todavía? ¿Hay gobierno en la Argentina o estamos acéfalos? Porque si hay gobierno solamente para gasearnos y apalearnos, pero no para protegernos, más bien que se vaya yendo, porque los gobiernos tienen varias funciones, no solamente apalear, no solamente apalear. Hola Sandra Caputo, JP Morgan, Milei, jefes de la banda ya se llevaron los dólares que nos dejan como deuda y hacen todo para irse, de todo para irse. Por eso el próximo presidente inmediatamente debe defoltear la deuda ilegal, ilegítima, impagable e incobrable o nos condenaremos a 100 años de pobreza. Abrazo, Héctor. Está muy bien que pensemos lo que el próximo gobierno tiene que hacer, pero antes concentrémonos en todo lo que debemos detestar a estos que todavía están. No empecemos a exigirle al que todavía no llegó. Todavía nos falta juntar odio, rabia, ira, valentía, coraje y salir a hacer lo que corresponda hasta que este tipo entienda que este pueblo ya no lo quiere y que este pueblo lo rechaza, que se vaya por rechazo. Compañera Sandra, ayer fue inevitable escuchar al resentido hablar en cadena nacional. A no confundirse, este tipo es como la fábula del escorpión y la rana. Sí, ayer lo escuchamos todos, la fábula del escorpión y la rana. Luego lo escuché a Axel en La Nación Company, yo también escuché un cachito, y fue impresionante cómo le quería sacar títulos y confundirlo para generar más diferencias con la cámpora. Bueno, están jugando a eso. Clarín, que Axel le enterró a Cristina, Paña ayer tratando de... Axel se maneja con mucha solvencia en eso y no pisa el palito. Y además la explicación y la defensa que hizo de su actuación en relación a YPF fue brillante. Cualquiera que tenga una duda de si estuvo mal o bien la reestatización de YPF puede escuchar ese fragmento Compagni y de paso también identificar en ese pedacito, en ese fragmento Compagni, que estamos en la situación que estamos con YPF, con esta jueza Presco de Nueva York que nos quiere
sacar cualquier cantidad de miles de millones de dólares por responsabilidad de Eskenazi, el patrón de Milei. Porque el tipo se quedó con unos bonos o con un litigio insignificante, pero se lo vendió un fondo buitre. Y es ese fondo buitre, andá a saber a cuánto se lo vendió, que es el que está haciendo el juicio. Mirá los Eskenazi, ahí te das cuenta por qué la mujer de Eskenazi es tan anticristinista, ¿no? Por la guita baila el mono. Y la mona también. Hola Sandra, Jorge, los arrepentidos del Presi posiblemente sean más privados de los liberales del autoempleo, porque los dogmáticos liberales viven rascando del Estado. Saludos, Marcos de Lomas. La verdad que para no querer vivir del Estado, de la nuestra, viven casi todos, ¿eh? Estimada y querida Sandra Russo, la derecha siempre quiso y presionó al estilo Don Corleone para que el Estado de Argentina se desprenda de su empresa. Hasta convenció a tipos como Alfonsín. Esto fue catastrófico para Argentina, por eso creo que hay que recuperarlas nuevamente. Que ande bien, Jesús de Lanús. Bueno, y uno más porque se refiere a Federico, el maestro con el que recién hablamos. Hay varios para Federico. Leo este solamente, pero llegaron como 4 o 5 mensajes. Toda mi solidaridad con Federico Puy, maestro. A mí como docente me separaron por un tiempo en 2 escuelas por dar clases de teoría de conjuntos. Desde Saavedra, María Cristina Ortiz. Y también hay uno que dice Federico Puy es un maestro muy sensible del Normal 5 y miembro de la Asamblea de Barracas que desarrolla una importante tarea de educación. Bueno, leo hasta ahí. Realmente yo insisto con esto, porque veo que está calando y que hay casos de los que no nos enteramos. Yo de esto de Leandro Puy no sabía hasta que vimos hoy, miren, por quién me vengo a enterar, por los argentinos que están en la flotilla. Ah, había un mensaje más atrás que decía que también está Celeste Fierro, que yo no la nombré como miembro del contingente de la flotilla. Bueno, ya llegan las 21:59, mañana es un día decisivo. Mañana es un día decisivo. Hay que presionar al Congreso. No puede haber vendidos mañana. Y si hay vendidos hay que hacérselo saber, que con nosotros no se juega. Que jueguen con lo que ellos quieran, pero con nosotros no. El ganador de las entradas es Daniel de Villa Santa Rita y su DNI termina en 667. Así que te sacaste las entradas para ir a ver los engranajes. La producción, Daniel, ya se va a comunicar con vos. El próximo programa es Nenazas con Lucas Román. Bueno, y agradezco a Victoria Nardone la producción, Carlos Di Mare la operación técnica, Ailén Pavón el streaming. Bueno, ya son las 22, así que me despido de ustedes hasta mañana a las 8, pero antes tal vez nos crucemos en la calle. Hasta mañana. Ese sabor ácido que viene de tus labios cítricos me llena la sangre, vitaminas